Hola gente, hoy vamos a estar leyendo El Príncipe y el Mendigo de Mark Twain. Prefacio. Voy a poner por escrito un cuento, tal como me lo contó uno que lo sabía por su padre, el cual lo supo anteriormente por su padre. Este último, de igual manera, lo había sabido por su padre. Y así sucesivamente atrás y más atrás, más de 300 años en que los padres se lo transmitían a los hijos y así lo iban conservando. Puede ser historia, puede ser la leyenda, tradición, puede haber sus puede ser historia, puede ser solo leyenda, tradición, puede haber sucedido, de no haber sucedido, pero no podría haber sucedido. Es posible que los doctos y los eruditos de antaño lo creyeran. Es posible que solo a los indoctos y a los sencillos les gustara y la creyeran. Capítulo 1. Nacimiento del príncipe y del mendigo. En la antigua ciudad de Londres, un cierto día de otoño, al segundo cuarto del siglo XVI, nació un niño a una familia pobre, de apellido Candy, que no lo deseaba. El mismo día otro niño inglés le nació a una familia rica, de apellido Tudor, que si lo deseaba toda Inglaterra también lo deseaba. Y Inglaterra lo había deseado tanto tiempo y lo había esperado, y yo había rogado tanto a Dios para que lo enviara, que ahora que había llegado a el pueblo, se volvió casi loco de alegría. Meros conocidos se abrazaban y besaban y lloraban. Todo el mundo se tomó un día de fiesta, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Festejaron, bailaron, cantaron y se hicieron más cordiales durante días y noches. De días, Londres era un espectáculo digno de verse, con sus alegres banderas ondeando en cada balcón, en cada tejado, y con vistosos desfiles por las calles. De noche era de nuevo otro espectáculo, con grandes fogatas en todas las esquinas y sus grupos de parrandistas. Déjenle bajo el brillo que yo me quedo ciego. Alegres, alborotando en torno de ellas. En toda Inglaterra no se hablaba sino del nuevo niño, Eduardo Tudor, príncipe de Gales, que dormía arropado en sedas y rasos, ignorante en todo este bullicio, sin saber que lo servían y lo cuidaban grandes lores y excelsas damas, y sin importarle además. Pero no se hablaba de otro niño, Tom Canty, envuelto de andrajos, excepto entre la familia de mendigos a quienes justo había venido a importunar por su presencia. Capítulo 2. La infancia de Tom. Saltemos unos cuantos años. Londres tenía 1500 años de edad y era una ciudad. Para entonces tenía 100.000 habitantes. Algunos piensan que el doble. Las calles eran muy angostas, sinuosas y sucias, especialmente en la parte en la que vivían Tom Canty, no lejos del puente de Londres. Las casas eran de madera con el segundo piso proyectándose sobre el primero y el tercero hincando sus codos más allá del segundo. Cuantas más altas las casas de alto, tanto más se ensanchaban, eran esqueletos de gruesas vigas, entrecruzadas con sólidos materiales intermedios revestidos de yeso. Las vigas estaban pintadas de rojo, o de azul o de negro, de acuerdo al gusto del dueño,
y esto prestaba a las casas su aspecto muy pintoresco. Las ventanas eran chicas con cristales pequeños en forma de diamante y se abrían hacia afuera, con brisas como puertas. La casa en que vivía el padre de Tom se alzaba en un inmundo callejón sin salida llamado a Fall Court. Más allá de Pudding Lane era pequeña, destartalada y casi ruinosa, pero estaba atestada de familias miserables. La tribu de Canty ocupaba una habitación en el tercer piso. El padre y la madre tenían una especie de cama en un rincón, pero Tom, su abuela y sus dos hermanas, Betty y Nan, eran libres, tenían todo el suelo para ellos y se podían dormir donde quisieran. Había restos de una o dos mantas o algunos haces de paja y vieja y sucia, que no se podían llamar con propiedades camas, pues no estaban acomodados y a puntapié se les mandaban formar un gran montón en la mañana y de ese montón se hacían apartijos del uso nocturno. Betty y Nan, gemelas, tenían 15 años. Eran niñas de un buen corazón, sucias, harapientas y de profunda ignorancia. Su madre era como ellas, mas el padre y la abuela eran un par de demonios. Se emborrachaban siempre que podían, luego se peleaban entre sí con cualquiera que se les pusiera delante, maldecían y juraban siempre. Ebrios o sobrios, John Canty era ladrón y su madre pordiosera hicieron pordioseros a los niños, mas no lograron hacerlos ladrones. Entre la desgracia relea, pero sin formar parte de ella, que habitaba la casa, había un buen sacerdote viejo, a quien el rey había deudoso, sin casa ni hogar, con solo una pensión de unas cuantas monedas de cobre, que acostumbraba llamar a los niños y enseñar secretamente un buen camino. El padre Andrés también enseñó a Tom un poco de latín, a leer y escribir, y habría hecho otro tanto como las niñas, pero éstas temían las burlas de sus amigas, que no habrían sufrido en ellas una educación tan especial. Todo of course era una comedia. Igual que la casa de Canty, las borracheras, las riñas y los alborotos eran lo normal cada noche, y casi toda la noche los descalabros eran tan comunes como el hambre en aquel lugar. Sin embargo, el pequeño Tom no era infeliz. Lo pasaba bastante mal, pero no lo sabía. Le pasaba enteramente lo mismo que todos los muchachos de Lowell Court, y por consiguiente suponía que aquella vida era la verdadera y cómoda. Cuando por las noches volvía a casa con las manos vacías, sabía que su padre lo maldecería y golpearía primero, y que cuando él hubiera terminado, lo detestable abuela lo haría de nuevo, mejorado, y que entrada la noche su famélica madre se deslizaría furtivamente hasta él con cualquier miserable mendrugo de corteza que hubiera podido guardarle, quejándose ella misma con hambre, despecho, de que frecuentemente era sorprendida en aquel especie de traición incorporada por su marido. Ay, ¿qué estoy diciendo? No, la vida de Tom transcurría bastante bien, especialmente en verano. Mendigaba solo lo necesario para salvarse, pues las leyes contra la mendicidad eran estrictas y graves las penas, y reservaba buena parte de su tiempo para escuchar los encantadores viejos cuentos y leyendas del buen padre Andrés acerca de gigantes y hadas, enanos y genios, y castillos encantados, y magníficos reyes y príncipes, llenándose la cabeza de todas esas cosas maravillosas, y más de una noche, cuando yacía en la oscuridad,
sobre una mezquina y hedionda paja. Cansado, hambriento y adolorido de una paliza, daba rienda suelta a su imaginación y pronto olvidaba sus penas y dolores representándose deliciosamente la espléndida vida de un mimado príncipe en un palacio real. Con el tiempo un deseo vino a cautivarlo día y noche, ver a un príncipe de verdad con sus propios ojos. Una vez les habló de ellos a sus camaradas de Oxford, pero se burlaron y escarnecieron tan despiadadamente que después de aquello guardó gustosamente para sí su sueño. A menudo leía los viejitos libros del sacerdote y la hacía explicarles y explayarse. Poco a poco, sus sueños y lecturas operaron ciertos cambios en él. Sus personas ensoñadas eran tan refinadas que le empezó a lamentar por sus andrajos y su suciedad, y a desearse limpio y mejor vestido. De todos modos siguió jugando en el lodo, divirtiéndose con ello, pero en vez de chapotear en los Támesis solo por diversión, empezó a encontrar un nuevo valor en él por el lavado y la limpieza que le procuraron. Tom encontraba siempre algún suceso en torno a Mayo de Shakespeare y en las ferias, en cuando él y el resto de Londres tenían oportunidades de presenciar una parada militar cuando algún famoso inafortunado era llevado prisionero a la torre, por la tierra o un bote. Un día de verano vio quemar en la pira de Smithfield a la pobre Anna, a Sek y a 3 hombres, y oyó a un ex obispo predicarles un sermón que no les interesó si la vida de Tom era variada y un conjunto bastante agradable. Poco a poco las lecturas y los sueños de Tom sobre la vida principesca le produjeron un efecto tan fuerte que empezó a hacerle príncipe. Inconscientemente su discurso y sus modales se volvieron singularmente ceremoniosos y cortesanos para gran admiración y diversión de sus íntimos, pero la influencia de Tom entre aquellos muchachos empezó a crecer ahora de día en día, y con el tiempo vino a ser mirado por ellos con una especie de temor reverente como a un ser superior. Parecía saber tanto y sabía hacer y decir tantas cosas maravillosas y además era tan profundo y tan sabio. Las observaciones de Tom y los actos de Tom eran reportados por los niños a sus mayores y estos también empezaron a hablar de Tom Canty y a considerarlo como una criatura extraordinaria y de grandes dotes. Gente madura le llevaba sus dudas a Tom para que se las solucionara y a menudo quedaban pasmadas ante el genio y la sabiduría de sus decisiones. De hecho, se tornó en un verdadero héroe para todos cuando le conocían, excepto para su propia familia. Esta es la realidad. No veía nada en él. Poco después, previamente, Tom organizó un corte real. Él era el príncipe. Sus más cercanos camaradas eran guardas, chambelanes, escuderos, lores, damas de corte y familia real. A diario el príncipe fingido era recibido con elaborados ceremoniales, copiados por Tom de sus lecturas novelescas. A diario los graves sucesos del imaginario reino se discutían por el Consejo Real y a diario su fingida Alteza promulgada decretó para sus imaginarios ejércitos, armadas y virreyes. Después de lo cual seguiría adelante con sus andrajos y mendigaría unos cuantos ardientes, comería una pobre corteza, recibiría sus costumbres golpizas e insultos,
Luego se tendría en un puñado en su sucia paja y renudaría en sus sueños y sus vanas grandeces. Y aún su deseo de ver una sola vez a un príncipe de carne y hueso crecía en él día con día, semana con semana, hasta que por fin absorbió todos sus demás deseos y llegó a ser la pasión única de su vida. Cierto día de enero, con su habitual recorrido de pordiosero, vagaba deseando por el sitio que rodeaba Michael Lane y Little Chip, hora tras hora, descalzo y con frío, mirando los escaparates de los fijones. Y anhelando las formidables empanadas de cerdo y otros inventos letales ahí exhibidos, porque para él todas aquellas eran inventos letales y ahí exhibidos, porque para él eran golosinas dignas de ángeles a juzgar por su olor, ya que nunca había tenido buena suerte para comer alguna. Y anhelando las formidables empanadas de cerdo y otros inventos de golosinas dignas de ángeles a juzgar por su olor, ya que nunca había tenido la buena suerte de comer alguna. Caía una fría llovizna, la atmósfera estaba sombría, era un día melancólico. Por la noche llegó Tom a su casa tan mojado, rendido y hambriento. Por su padre y su abuela no pudieron observar a su desamparo, sin sentirse conmovidos a su estilo. De ahí se tuvieran su... Ay, me perdí. A su estilo de ahí, que le dieran una bofetada. Una bofetada de una vez y lo mandaran a su estilo, de ahí que le dieran una bofetada y lo mandaran a la cama. Largo rato le mantuvieron despierto el dolor y el hambre, y las blasfemias, y los golpes que continúan en el edificio. Mas al fin sus pensamientos flotaron hacia lejanas tierras imaginarias y se durmió, en compañía de enjollados ilustres príncipes que vivían en grandes palacios, tenían criados salameros ante ellos o volando para ejecutar sus órdenes.
Luego, como de costumbre, soñó que él mismo era príncipe. Durante todas las noches las glorias de su regio estaban brillando sobre él. Se movían entre grandes señores y damas, en una atmósfera de luz, aspirando perfumes, escuchando deliciosa música, respondiendo luz a las relevantes cortesías de resplandeciente muchedumbre. Mucho lumbre. Durante toda la noche las glorias de su regio estaban brillando sobre él, se movían entre grandes señores, damas, en una atmósfera de luz, aspirando perfumes, escuchando deliciosa música y respondiendo a las relevantes cortesías de la resplandeciente mecha que se separaba al abrirle el paso con una sonrisa y allá con un movimiento de una princesa cabeza. Y cuando despertó por la mañana contempló la miseria que le rodeaba. En sus sueños surtidos su efecto habitual, que había intensificado 1000 veces la sordidez de su ambiente. Después vino la amargura, el dolor y las lágrimas. Movimiento de su príncipe cabeza. Y cuando despertó por la mañana y contempló la miseria que le rodeaba, su sueño surtió en efecto habitual. Había intensificado 1000 veces la sordidez de su ambiente. Después vino la amargura, el dolor y las lágrimas. Capítulo 3. Encuentro a Tom y el príncipe. Tom se levantó hambriento y el hambriento vago, pero con el pensamiento ocupado en las sombras esplendorosas de sus sueños nocturnos. Anduvo aquí y allá por la ciudad, casi sin saber a dónde iba o lo que sucedía a su alrededor. La gente lo atropellaba y algunos lo injuriaban, por todo ello era indiferente para el mediatabundo muchacho. De pronto se encontró en Temple Bar, lo más lejos de su casa que había llegado nunca en aquella dirección. Detúvose a reflexionar un momento y enseguida volvió a sus imaginaciones y atravesó las murallas de Londres. El Strand había cesado en ser camino real en aquel entonces y se consideraba como calle, aunque de construcción desigual, pues si bien había una hilera bastante compacta en casas a un lado al otro, solo se veían unos cuantos edificios grandes, desperdigados palacios de ricos nobles, con amplios y hermosos parques que se extendían hasta el río, parques que ahora están encajándose por horrendas fincas de ladrillo y piedra. Tom descubrió Carnaby y descansó ante la hermosa cruz construida allí como un afligido rey de antaño
Luego descendió por un camino hermoso y tranquilo, más allá del magnífico palacio del gran cardenal, hacia otro palacio mucho más grande y majestuoso, el del Mande Westminster. Tom miraba azorado el gran mole de mampostería. ¡Mande! Ven por un jabón. Ay, estoy Ay, leyendo. mire la ropa de tus hermanos, tu ropa igual. No, Ay, ya ves. la mía la traje en la bolsa blanca. Pues súbela a ti. Un Westminster. blanco porque le debo a tu tía que hagas esos jabones. Tom miraba azotado la gran mole de mampostería. ¿Lo ocupas ya? Ya, no tienes un jabón o un Roma de acuarto porque... Carla sigue leyendo. ¿Eh? Carla sigue leyendo. Sí, se perdieron no sé qué. ¿En dónde? Un tornillito que lo andan buscando. Ten, un jabón blanco. Rosa. Mamá. A ver, preguntas a cómo un Roma de acuarto. A ver si lo da 15 el viejo. El Webster Tom miraba azotado. ¿A dónde voy a ir? Acá con la vieja. Ya me regresas mi cambio un Roma de acuarto o foca. ¿Y Vale si como no hay a ramo 13. de cuarto? Sí, no, vale como a 13. Gente, por lo que... A 12.